En el corazón de las montañas verdes y olvidadas, donde los campanarios de la iglesia aún marcan las horas y el olor a leña quemada se mezcla con el viento, vivía Anselmo. Tenía 19 años, pero el alma parecía detenida en la infancia, no por inocencia, sino por conveniencia. Era delgado como una caña de pescar y andaba con los hombros sueltos, como quien nunca ha cargado nada más pesado que una excusa. Huérfano desde pequeño, fue criado por doña Celia, su abuela, una mujer menuda de ojos firmes, manos curtidas y una fe inquebrantable. Anselmo, por su parte, dominaba el arte del pretexto como un poeta domina los versos, con talento natural e improvisación rápida. En el pueblo, todos lo conocían como el muchacho que escapaba del trabajo con la misma facilidad con que el sol se escabulle entre las rendijas de las tejas. Aquella mañana de agosto, el pueblo despertaba con más movimiento de lo habitual. La feria anual de la montaña se acercaba y con ella llegaban carrozas ruidosas, burros adornados con cintas de colores y el tintinear de las monedas de los mercaderes. Era el evento más esperado del año, cuando hasta el silencio de la sierra parecía despertarse para espiar el ir y venir de las personas. Mientras doña Celia preparaba una papilla espesa y cantaba una vieja canción sobre cosechas abundantes, Anselmo se apoyaba en el umbral de la puerta, observando el movimiento con ojos perezosos. No pensaba en el esfuerzo, solo en la oportunidad. Fue allí, entre un sorbo de café y otro bostezo, que oyó a uno de los vecinos comentar que don Teófilo buscaba un ayudante, y sus ojos, antes opacos de tedio, brillaron con una idea que parecía perfecta para salir mal. Don Teófilo era una figura que imponía respeto sin levantar la voz. Alto como un árbol seco y con el cabello blanco sujeto en un pañuelo manchado, tenía manos como cortezas de tronco y una mirada que parecía atravesar a las personas. Se decía que conocía cada piedra del sendero de la montaña por su nombre y que era capaz de predecir la lluvia, solo sintiendo la madera crujir bajo los pies. Anselmo, incluso acostumbrado a dar largas hasta a los más experimentados del pueblo, vaciló por un breve instante al pensar en Teófilo. Pero pronto venció la duda con su vieja justificación. Es solo por unos días. Hago lo mínimo, finjo cansancio, gano unos cuantos y listo. Con ese pensamiento, se presentó ante el leñador con una sonrisa ensayada y una disposición teatral. Dijo que quería aprender, ayudar, ser útil, como quien recita frases decoradas ante un público ingenuo. Teófilo lo miró durante largos segundos. No respondió con palabras, solo inclinó la cabeza y señaló hacia los feixes de leña apilados junto al burrito. El silencio era suficiente. Anselmo interpretó el gesto como una señal de aceptación y, satisfecho por haber sido contratado sin mucho esfuerzo, comenzó de inmediato a ejecutar su plan. Al salir del pueblo, en la primera curva del sendero, provocó un leve tropiezo en el burro, como quien se topa sin querer. Con el sobresalto, algunas ramas se desprendieron y rodaron por la ladera, quedándose atrás. Sin decir nada, Anselmo siguió adelante con el animal, fingiendo prisa. Sabía que, allá en lo alto, nadie notaría la diferencia, o al menos eso era lo que él creía. Llegaron a la cima de la montaña poco antes de que el sol alcanzara el cenit. El calor golpeaba el rostro como un horno de barro abierto, y Anselmo, aun habiendo cargado menos de lo debido, fingía agotamiento. Resoplaba fuerte, secaba el sudor con gestos exagerados y suspiraba como un mártir. Teófilo no decía nada. Solo descargaba la leña con movimientos firmes y cadenciosos, como quien hace aquello desde hace tanto tiempo que el cuerpo ya entiende por sí solo lo que debe hacerse. Cuando terminó, sacó un trozo de pan del bolsillo y lo mordió en silencio. Anselmo, al percatarse de que aquel era el fin de la jornada, se sintió victorioso. Demasiado fácil, pensó.
Poco sabía él que la lección aún estaba por comenzar. A la mañana siguiente, Anselmo se despertó con pereza en el cuerpo y una sonrisa en el rostro. Calculaba cuánto dinero podría extraer de aquella jornada y si ya podría negociar otro día de trabajo ligero. Encontró a Teófilo en el mismo lugar de antes, junto al burro y a nuevos sacos de carga. Pero esta vez no había feixes de leña, solo sacos oscuros amarrados con cuerda gruesa. Teófilo señaló hacia ellos y luego al sendero. Sin una palabra, le entregó la tarea. Anselmo, con la misma indiferencia de siempre, echó uno de los sacos a la espalda. Solo entonces se dio cuenta de que algo estaba extraño. El peso era descomunal, un peso que parecía pegarse al cuerpo y absorber el alma. Era como cargar la propia vergüenza, envuelta en arena húmeda, cuesta arriba. El sendero, que el día anterior parecía simplemente largo, ahora se convertía en un castigo. El suelo, aún mojado por la lluvia de la noche, se volvía barro a cada paso, y sus pies se hundían como si la tierra tratara de retenerlo. El sol, más despiadado que nunca, golpeaba su nuca como una reprimenda divina. A cada curva, los músculos gritaban, los hombros ardían y el aire parecía faltar. Anselmo trataba de no gemir en voz alta, pero los sonidos se escapaban involuntariamente, denunciando su debilidad. Por un momento, pensó en desistir. Miró hacia atrás, buscando a Teófilo, pero el leñador caminaba en silencio, distante, con la mirada fija en el sendero y los brazos cruzados, como quien ya sabía el desenlace de aquella historia. A mitad del camino, uno de los sacos se deslizó de su espalda y cayó con estruendo. La lona se rasgó en el lateral y un montón de arena húmeda se deslizó por el barranco. Fue en ese momento cuando Anselmo entendió. No había allí madera, ni ningún producto del bosque. Aquello era peso por peso, consecuencia pura. Teófilo había transformado su astucia en carga, y no dijo ni una palabra. El silencio del leñador era más elocuente que cualquier sermón. Sentado al borde del sendero, jadeante, con las manos cubiertas de barro y vergüenza, Anselmo sintió un nudo en el pecho que no era solo cansancio. Era el primer indicio de que algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Cuando finalmente llegaron a la cima de la montaña, Anselmo ya no caminaba, se arrastraba. El cuerpo le dolía de una manera que nunca había conocido, un dolor profundo que no se limitaba a los músculos, sino que también se extendía al orgullo. Al bajar el último saco, se arrodilló en el suelo, respirando como si hubiera atravesado el desierto. Teófilo se acercó despacio, sacó de un paño viejo medio tamal y se lo tendió. Solo medio, sin salsa, sin palabra, sin expresión. Y junto al trozo de comida vino la frase que lo hirió más que cualquier esfuerzo físico. Eso es lo que gana un flojo. Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire, como una sentencia. Anselmo no respondió. No había nada que decir. Cogió el tamal con manos temblorosas, se sentó en silencio y masticó con gusto amargo. En ese momento, algo invisible sucedió dentro de él. No fue una iluminación divina ni un arrepentimiento dramático. Fue simple, como el sonido de una cuerda que se rompe. Anselmo se dio cuenta de que había vivido hasta allí, creyendo que astucia era lo mismo que inteligencia, que evitar el trabajo era vencer al sistema. Pero allí, sucio, hambriento y humillado, comprendió que solo se estaba engañando a sí mismo. Por primera vez, sintió la necesidad de estar orgulloso de algo, de mirar su propio esfuerzo y decir, fui yo quien lo hizo. En el descenso, nadie habló. El silencio era pesado, pero no incómodo. Teófilo caminaba adelante, como siempre, y Anselmo venía detrás, con el paso más lento, pero también más firme. A la mañana siguiente, incluso antes de que el campanario de la capilla repicara 6 veces, Anselmo ya estaba en pie. Doña Celia lo observaba en silencio,
mientras él se ataba las botas y metía un trozo de pan en el bolsillo. Sus gestos eran distintos. No había prisa, pero tampoco pereza. Había un tipo de resolución en sus ojos, una firmeza silenciosa que ella nunca había visto en él. ¿Vas a trabajar con Teófilo de nuevo?, le preguntó, casi sin creerlo. Él solo asintió con la cabeza y salió, sin alboroto. Por primera vez, Anselmo no buscaba dinero fácil, ni atajos. Iba por algo que aún no sabía nombrar, pero que dolía por dentro como una sed antigua: dignidad. Teófilo lo esperaba en el mismo lugar, junto al burrito y a los feixes de leña. Esta vez no hubo titubeo. Anselmo colocó los feixes sobre sus hombros e inició la subida sin que se lo ordenaran. No se quejó del peso, no intentó escapar. Los brazos temblaban, sí, y el sudor comenzaba a correr desde los primeros minutos. Pero había una diferencia. Con cada paso, no solo cargaba madera, cargaba el deseo de ser mejor de lo que había sido. El barro seguía allí, al igual que las espinas. Pero ahora las enfrentaba de frente. Teófilo lo observaba en silencio, como quien acompaña el crecimiento de un árbol después de la primera lluvia. Algo en su mirada parecía decir: ahora sí, has empezado a entender. Al llegar a la cima de la montaña, el escenario era el mismo, pero el sentimiento era otro. No había audiencia, ni aplausos, solo el sonido de las hojas moviéndose con el viento y el suave golpeteo de las herramientas de los feriantes montando sus casetas. Anselmo descargó los feixes con cuidado, apilándolos de manera firme, como había aprendido observando a Teófilo. Cuando terminó, se limpió el sudor de la frente con la manga de la camisa, jadeante, pero erguido. Teófilo se acercó y, por primera vez, le extendió la mano. No para entregar un peso, sino para ofrecer un apretón. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Anselmo sostuvo aquella mano con fuerza. Sintió allí algo que nunca había experimentado: el reconocimiento silencioso de quien ha visto su esfuerzo. Esta vez, el pago fue justo. Recibió no solo el dinero acordado, sino también un tamal entero, caliente, con salsa espesa y olor a comida preparada con cariño. Se sentó a la sombra de un árbol retorcido y comió despacio, saboreando cada bocado como si fuera la primera comida consciente de la vida. Teófilo no dijo nada, pero sus ojos, antes duros e impenetrables, ahora parecían más suaves, casi paternos. El silencio entre ambos ya no era vacío, era un espacio habitado por el respeto. Y allí, entre las montañas, los sacos de leña y el murmullo de la feria a lo lejos, Anselmo comprendió que había conquistado algo que no se compra ni se finge: el orgullo propio. Al descender el sendero en aquella tarde, Anselmo sentía su cuerpo doler en todos los lugares, pero con un dolor diferente al del día anterior. Era un dolor bueno, como el de un músculo que empieza a fortalecerse, de una herida que cicatriza por dentro. Cada paso resonaba como parte de un nuevo compás, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, ahora con propósito. El paisaje a su alrededor parecía haber cambiado. Las mismas ramas secas, el mismo olor a tierra mojada, pero todo parecía más vivo. Tal vez no era el mundo el que había cambiado, sino él. Por primera vez en su corta vida, Anselmo caminaba sin esconderse de nada. Y eso, para alguien como él, era más que un avance, era una revolución. En el pueblo, la gente empezó a notar. El muchacho que antes se escondía detrás de excusas, ahora se levantaba temprano, saludaba con respeto y trabajaba con ahínco. Los mayores comentaban en voz baja, sorprendidos, como si fueran testigos de un milagro doméstico. Doña Celia, sin embargo, solo sonreía en silencio, como quien ya sabía que algún día el nieto despertaría por dentro. Anselmo, sin decir mucho, empezó a ayudar en otras tareas, sin que se lo pidieran. Podaba los árboles del patio, barría frente a la iglesia, cargaba sacos en la feria. No para mostrar un cambio,
sino porque ya no sabía vivir de otra manera. El viejo hábito de esquivar se había perdido. Ahora sentía placer en el sudor, como si cada gota dijera: estás vivo y lo estás intentando. Cierta tarde, unas semanas después, Teófilo tocó la puerta de doña Celia. Trajo una bolsa de cuero y dentro de ella un hacha antigua con el mango de cedro ennegrecido por el tiempo. Se la entregó a Anselmo sin ceremonias, diciendo solo: era de mi padre, ahora es tuya. Aquello no era solo una herramienta, era un símbolo, un sello de confianza, un voto silencioso de que el muchacho que antes huía del esfuerzo ahora podía ser llamado trabajador. Anselmo sostuvo el hacha con reverencia, sintiendo el peso de la historia que venía junto a ella. No había más trucos ni excusas, había propósito. Y por primera vez se dio cuenta de que cargar algo con peso verdadero es mucho más liviano que vivir huyendo de todo. Aquella noche, sentado al lado de su abuela bajo el mangle del patio, Anselmo contó lo que había vivido con una sinceridad nueva, como quien comparte un secreto precioso. Doña Celia escuchó en silencio, sonriendo con los ojos. Después de un rato, dijo simplemente: el mundo cambia cuando uno cambia por dentro. Y él entendió. El episodio con Teófilo no era solo una lección sobre el trabajo, era sobre el carácter, sobre enfrentarse a uno mismo, sobre comprender que huir cansa más que cargar, que los atajos cobran un precio alto, la propia paz. Anselmo aún era joven, aún se equivocaría muchas veces, pero en aquel día, bajo aquel cielo color fuego, supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Y hasta hoy, cuando alguien en el pueblo habla sobre transformación, acaba mencionando a Anselmo. No como el muchacho perezoso de antes, sino como el joven que, al cargar sacos de arena cuesta arriba, terminó descubriendo el valor del peso que realmente importa.